¿Qué tal amigos de América Latina y del mundo? Digo del mundo porque cada vez hay más personas que se están conectando a esta serie de entrevistas en donde lo que hacemos es reconocer a aquel maestro, reconocer a aquel amigo, aquella persona que nos enseñó ergonomía y que trabajó mucho en sus países. Hablamos del programa Forjadores de la Ergonomía en Latinoamérica. Para mí es un honor presentar al artífice de este programa, que es nuestro presidente, Mauricio Santos. Mauricio, bienvenido, buenas noches. Hoy en este nuevo programa en donde estaremos entrevistando a un invitado especial. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, a nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, para nosotros es muy importante abrir este espacio, no solamente por un hecho de reconocer a las personas que abrieron paso, sembraron la ergonomía en los diferentes países, sino que también es muy importante que las nuevas generaciones conozcan a todas las personas que estuvieron detrás de todo este esfuerzo, de todo este trabajo que se hizo en todos los países, la creación de cada sociedad, la creación de ULAERGO, elementos que para nosotros son muy importantes de reconocer, no olvidar, y más encima, yo creo que es muy importante tener el espacio de conocerlos, saber quiénes son, cómo enamoraron de la ergonomía, etcétera, etcétera. Así es que en ese aspecto agradezco al invitado, agradezco a ti, Iván, por la disposición para poder lograr este espacio. Y aquí no me quiero largar, porque el invitado es el importante. ¿Ya? Él es el que de alguna forma logramos agenda, nos dio un poco de su espacio, para que hoy día lo puedan conocer de todos lados de Latinoamérica. Así es que muchas gracias. Iván, por favor, continuemos. Gracias. Sí, en efecto, la persona que tenemos el día de hoy no solamente es un precursor de la ergonomía en su país, es también un precursor y un forjador de la ergonomía en América Latina. Si nos ponemos a revisar el logo de Ula Ergo, de los cuatro colores que tiene, hay un color al costado superior derecho que es el color verde. Entonces nos vamos hasta Brasil. Nos vamos a Brasil porque hoy vamos a entrevistar a Mario César. Y quiero empezar pidiendo mil disculpas a la comunidad brasileña por hacer esta entrevista en castellano, en español. ¿Por qué la hacemos? Porque de los 16 países que conforman ULAERGO, 15 hablan español y uno habla portugués. Pero la buena noticia de esto es que vamos a crear y ustedes van a ver los subtítulos en portugués para que la comunidad brasileña, los ergónomos de Brasil, sepan que estamos entrevistando a uno de sus precursores. Mi querido Mario César, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Micrófono, Mario. Lo que puedo decir es que estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Desde siempre el cuidado, la relación, la interlocución con América Latina siempre fue una cosa que guardé mucho en mi corazón. Por toda mi historia lo lleva eso como haremos a desarrollar, creo, en este programa. ¿Vale? Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Y también me atrevo a decir a las personas que nos están observando y escuchando que la entrevista también va a ser en español porque Mario César habla un excelente español. No habla portuñol, habla español Eso muy no. claro. Felicitaciones. Felicitaciones, Mario César. Bueno, arranquemos porque la gente quiere conocer más de ti. Yo quiero empezar por un aspecto importante. Por favor, quiero tu nombre, porque hay unas personas que dicen Mario, otros Mario César, otros Mario César Vidal, Mario César Rodríguez. ¿Cuál es tu nombre, mi querido Mario? Yo me llamo Mario César Rodríguez Vidal. El Rodríguez viene de una tradicional familia de España. Vidal es el nombre de mi abuela, con la marcha, el nombre de la familia central, pues el final nombre de mi abuela, que son venidos de España, pero en una situación muy especial. Salieron de la guerra civil para venir a refugiarse en Brasil. Entonces, no pudieron quedarse en España, vinieron en Brasil. Tengo parientes en México y parientes en Argentina.
Bien. Mario César, coméntame, ¿en qué ciudad de Brasil naciste? Yo nací en Río de Janeiro, Río digamos de más aún. Janeiro. Río de Janeiro y más, en el mismo sitio donde empezó el movimiento musical La Bossa Nova, con la Garota de Ipanema, esas cosas, en el mismo predio. Quedaban los músicos abajo y yo en el quinto andar. Bueno, Muy bien. Mario César, siempre hemos visto a una persona alegre, dinámica, una persona que cuando nos encontramos frente a frente te saluda de una manera efusiva. La pregunta, ¿siempre fuiste así? ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo eras de adolescente? no, siempre una cosa muy interesante porque mi primera lengua fue el español, castellano, como dicen los españoles. Entonces, yo cuando empecé a salir a la calle a jugar con los otros niños, me volví a la casa y dije, mamá, la gente, esos niños hablan de una manera muy compleja, no les entiendo, no les comprendo, pero tiene que hablar portugués, pero ¿yo qué estoy hablando? Tú estás hablando en castellano y por veces en catalán. Entonces, por eso siempre la idea, yo quedamos en Brasil, tú dices, un país enorme hablando portugués, todos los otros hablan castellano. Yo nunca comprendí eso. No lo aceptaba porque es una barrera, una frontera que no debe existir. Entonces tengo mucha alegría cuando veo a la gente de América Latina, mis parientes en Argentina, mis parientes en México. Es siempre una cosa como revivir el tiempo que estoy con mi familia. Por eso me alegro tanto cuando estoy con toda la gente de América Latina. No entiendo por qué hablas tan bien español. Ahora entiendo por qué, claro, cuando eras niño hablabas esta lengua y luego tu lengua propia de Maternal. tu país. Muy bien, por favor, quisiera que nos cuentes, Mario César, ¿en qué escuela, en qué educación primaria estudió y hasta la secundaria? ¿Qué es lo que quería estudiar? ¿Qué estudió? ¿Y cuál era esa visión? Porque cuando uno es niño, a veces quiere otra profesión. Van pasando los años y se encamina en una profesión. Entonces, primero, por favor, cuéntanos la educación primaria y la educación secundaria de Mario César. Yo empecé, mi primer paso de educación fue en la escuela de barrio. Entonces allí se llamaba Instituto Santo Antonio, pero allí conocíamos la gente de la calle, los vecinos, entonces estudábamos todos allí. Después, por influencia de mi familia de España, que trabajaban en el cuerpo diplomático de España en Brasil, me pusieron en una escuela francesa, Liceo Franco Brasileño, que lo estudiaron los hijos de diplomatas, pero no me gustó. Y después salí y fui a estudiar en una escuela sacra, la escuela de San Bento, donde hasta hoy tengo el anillo y todo. Es los creyentes católicos de San Bento, no sé cómo se llama en España, me disculpa, pero es una escuela que tiene dos ¿Un noviciado? ¿eh? ¿Podría llamarse un noviciado? ¿Un lugar No, no, donde no, se no, prepara? una escuela de base, de fundamental, pero tienen dos ideas, el trabajo cuando dice rezar y trabajar, eso que es Ah, la perfecto. Rezar y trabajar. Listo. Era una institución católica. sí, una historia católica y yo conseguí entrar por un sistema que yo como si no pagaba la escuela, era invitado de la escuela porque tenía buen aprovechamiento, esas cosas. Entonces, pues eso ayudó mucho a la familia en momentos difíciles, porque yo por tener un buen desarrollo, un buen comportamiento, no pagaba escuela y ayudaba a la familia porque la enseñanza de estar en Brasil es una cosa, pero la enseñanza particular es carísima, carísima, cosa de... Entonces la gente tiene que tener mucha plata para tener 3, 4 hijos en la escuela. Oh. Pero Bien. era muy buena escuela. Entonces, de allí tuve el gusto por la lectura, por el gusto por la ciencia, los desarrollos. Era una escuela muy buena en ese aspecto. Por eso, allí me formé interesado en mundo y cosas así. Mario César,
Ahora háblanos un poco de la universidad. ¿Tú fuiste a cuál universidad y qué empezaste a estudiar ya en el mundo universitario? Muy temprano tuvo que trabajar con mi padre y trabajaba, como dice, una cámara frigorífica. Éramos importaciones de frutas en América Latina. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio era lo que funcionaba, entonces era uno de esos agentes. Yo trabajaba con mi padre así ya la enseñanza de base. Eso me dio un gusto por conocer los procesos y técnicas. Entonces dije, papá, voy a ser ingeniero. Entonces estudié en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es una de las mejores escuelas de Brasil, y siempre con una cosa así, estaba ubicado con un proyecto, una cosa, y fue una escuela que me abrió mucho camino, a donde escuché por la primera vez hablar en ergonomía. Fue ahí que salió el gusto. Yo dejamos contar una historia que es muy importante. La ciencia de ingeniería son 2 años de básico, bases, y 3 años de profesional en ingeniería. Esos 5 años forman un ingeniero. Los estudiantes cuando están en el final del segundo año, hay una serie de palestras, de explicaciones de los diferentes cursos de especialidades de ingeniería civil, construcción, eléctrica, para electricidad, electrónica, los aparatos, naval, quería hacer los navíos, y había un nuevo curso de ingeniería industrial. Todos los otros mostraron que es el curso maravilloso, hacemos aquí muy bueno, bueno. Y un señor de Japón, japonés, como dice Nisei, hijo de japonés, venía con mucha simplicidad. Estamos empezando el curso, es una idea muy interesante saber cómo se construye la industria, recepcionar la industria, transferencia de tecnología. Él me habló de esas cosas con una simplicidad como ven, yo quiero apostar en esta cosa de ingeniería, de las otras ingenierías. Ya tenía una tendencia a ver cosas diferentes. Dentro de la ingeniería tenía el curso de ergonomía, que era una cosa fascinante. Era como un sueño. Interesante, interesante. Mario César, tú dices que fue en esta universidad cuando tú escuchaste por primera vez el término ergonomía. Más o menos, ¿por qué año estamos hablando? 1973. Ya, y en ese año, ¿ya existía ergonomía en Brasil o simplemente era un término que existía en otros lados y que no se No existía ejecutaba? ergonomía, no existía ergonomía, existía una psicología para selección y orientación profesional, existía una ingeniería para ayudar a las transferencias de tecnología para hacer crecer fábricas de automóviles, de estaleros por los navíos. Brasil estaba empezando un crecimiento, un desarrollo industrial. Y la ingeniería producción exactamente lo que necesitaba gente que eran coordinadores de proyectos, que sabían recepcionar el técnico, instalar la fábrica, entrenar a la gente en este mundo. Yo crecí viendo la idea de la ergonomía, que era buscar una mejor adaptación de la tecnología que venía de fuera a las posibilidades de la mano de obra que tenía en Brasil, y también hacer unos cuantos cursos de entrenamiento de esa gente para que pudieran trabajar con computadora, máquinas electromecánicas, que no se sabía casi nada en la época. Eso fue muy importante. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuándo Mario César se enamora de la ergonomía? Porque sabemos que Ah, eres un apasionado de la no, ergonomía. un proyecto que me dio que en esas cosas Brasil se torna un país que tiene productos industriales, pero hay que tener una serie de cosas para poder hacer exportaciones. Por ejemplo, yo participé, fui llamado a participar en un proyecto que era para exportación de como de los camiones de gente que trae el transporte urbano, como tenemos en Colombia, en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, un,
un tipo de ónibus grandes que circula a ciudad, el Transmilenio se llama en Colombia. sí, de Transmilenio. Acá en Ecuador se llama el trolebús, unos buses Por articulados eso, grandes. el proyecto de Transmilenio fue una exportación de proyectos de esos camiones en Brasil. Isso foi a coisa, e foi um projeto que nasceu de la questão que é a seguinte: temos que exportar, fazer uma exportação, mas não temos praticamente, como disse, a certificação que isso é um produto. Teria que ter o projeto base, o projeto de construção, os testes de qualidade, tudo que uma indústria se hace para que se podría exportar. Yo estaba en el medio de esas situaciones. Había trabajado con Burroughs, que era una compañía que instalaba computadoras, pero grandes, eran los mainstreams. Y siempre la misma cosa. Teníamos que tener el producto existente en Brasil para poder venderlo al exterior. Participé de varios proyectos de exportación, por ejemplo, las botelhas térmicas, também que não se sabia que era, e vários produtos não existiam no catálogo brasileiro de produtos. E ali tinha muito trabalho a fazer. E por isso, me empecé a trabalhar com as exportações da indústria, mas desde um ponto de vista, que era melhorar as condições de trabajo, tener la aceptación de productos no peligrosos y así en frente. Sí. ¿Podríamos decir que en esta época que tú hablas es cuando la ergonomía toma fuerza en Brasil? Sí, nació prácticamente dentro del esfuerzo de industrialización fuerte. Empezó a industrialização aqui e ali, e logo, os problemas muito importantes, a calidade muito mala, e rehacer coisas todo o tempo, isso não marcha. E ali a ergonomia nasceu como uma das respostas para ter um sistema de produção mais equilibrado. Foi uma coisa interessantíssima, porque lo más que estudiava sempre tinha coisas, aplicações, e éramos chamados a fazer muitas coisas. Ayudamos en el plano de Estado de la nación, creamos la justicia y todos los procedimientos de defensa del consumidor, de los compradores, que eso era una novedad. Sí, consumidor. El consumidor, eso era una cosa muy interesante porque en el laboratorio donde yo trabajaba, começamos a fazer várias coisas, por exemplo, atender reivindicações das pessoas mais pobres que compravam produtos e não sabiam por quê, como fazer uma coisa. Por exemplo, como olhamos aqui, que se carga, aqui, as pilas esta se diz Duracell, Duracell. Y la gente, pero compro y tengo 10 minutos y no marcha. Entonces la justicia nos enviaba esas piezas para que hacemos los testes, los ensayos. Y poco a poco nos mandaban más un componente como ese. Y comenzamos a hacer, por ejemplo, todo el diseño del autobús. Teníamos que hacerlo para que los niños, los chicos, que una hora estudiamos todas las realidades. Una de ellas es que entre 11 y 12 del día, los principales participantes de ónibus que andan de buses son niños indo para la escuela. Y no tenían donde segurarse, porque solo tenían cosas muy altas. Lo hicimos, como dice, son barras, para que los niños pudieran estar seguros dentro del ónibus. Y eso como un ejemplo más aplicado de ergonomía. Aparecía una demanda de corrección, de adaptación o mismo de rediseño de cosas. Y fue una cosa entre el 74 y el 79, cuando
las cosas se cambian un poco. Fueron muchos trabajos, mucho más. Siempre alguien que nos decía, ¿cómo podemos trabajar en condiciones como esa? Hechos de iluminación, hechos de hasta eliminar ecos. Es un tratamiento acústico de lugares de reunión, de otra cosa. Hasta en el Ministerio de la Industria y el Comercio hicimos el proyecto de un auditorio totalmente adecuado a las finalidades, sin ecos, sin vibraciones, todo, la temperatura controlada, fue interesante eso. Sin duda alguna, como lo mencionas, fue interesante. Pero ¿qué fue lo más difícil de implementar ergonomía en un país tan grande como Brasil? Bueno, la industria en Brasil era así, hay un momento de historia que no me gusta, no nos gustamos mucho de volver a hablar, que había condiciones muy difíciles en el plano más social, y la industria lo acompañaba. Y era muy difícil, ¿cómo podemos decir? Trabajar con los líderes, de la gente que se ocupa de normas, de leyes, de todo el arcabouço social necesario para que un trabajador pueda bien trabajar y bien producir. Nos encontramos mucho en contradicciones un poco con las direcciones de algunas empresas, con la estructura de decisión de un determinado grupo de jueces, como dice, los árbitros, como dicen los jueces, ¿no? Los jueces, los árbitros, los referees. Sí, sí, los árbitros. Entonces, eso fue muy interesante. Nosotros sabíamos que tenía una cosa importante a hacer, pero no estábamos preparados. Foi então que foi importante que eu, naquela época, era muito jovem, mas participava de comissões, incluso do Ministério da Educação e da Cultura, sobre nova forma de desenvolvimento e de grupo de pesquisa. Então, conseguimos uma coisa interessante. O Brasil ia ser uma nomeação monstruosa, grande, muito grande. Era como quase 12 a 15 mil estudiantes de diversos tipos de engenharia poderiam ser graduados nos Estados Unidos e Europa. Eu peguei o grupo da Europa e fui à França porque conheci um personagem importante da ergonomia francesa, o professor Alain Bisner, que nos recebeu muito bem. Por seu laboratório passaram como 30 brasileiros a desarrollarse, a hacer sus estudios, tornarse doctores, revenir en sus sitios y abrir situaciones de investigación, pero también de innovación. La investigación alimentaba la ciencia, la innovación alimentaba la indústria local, la indústria próxima, que tenía muchas solicitaciones. Para dar un ejemplo fantástico, las grandes multinacionales hacen concurrencia interna entre ellas para el lanzamiento de un nuevo tipo, un nuevo motor, un nuevo coche. Entonces yo ayudé a Mercedes de Brasil a ganar un proyecto que iba a ser para Turquía, pero conseguimos hacerlo bien y nuestra propuesta quedó mejor que la de Turquía, por tanto el proyecto vino para Brasil. Entonces, son cosas de ese tipo. ¿Cuándo nace Avergo? Yo estaba en Francia en la caravana de los estudiantes. Yo estaba en Francia en el momento en que hablábamos de hacer una entidad brasileña, pero dar el primer paso. Y allí recibí, no va a reírse, por favor, yo recibí una carta. Carta hecha con la mano, no tenía eso de internet, no, carta. Llevo 7 días ligar a mi mano para hacer unas cuentas y yo respondí más de 15 días para volver a Brasil, cada con alguna discusión, y participé de forma muy indirecta. La gente que aquí estaba se definió después de hacer el primer Congreso Brasileño de
en 1974. Por tanto, 50 y pocos años atrás. Un proyecto a donde participó el profesor Wisner, era un profesor de Inglaterra muy, yo no me recuerdo su nombre, un agente de Philips que trabajaba con ergonomía de productos muy interesante. Y nosotros que queríamos saber lo que podíamos hacer. Y después de ese encuentro, la idea de una asociación era una cuestión de tiempo. Habló en 64, en 79, 5 años. Después estaba un grupo indo para Europa y Estados Unidos a capacitar a gente, innovadores de la ergonomía. Eu estava entre ellos por mi felicidad y puso desarrollar todo los estudios en Francia. Y de Francia, al volver, encontré todas las posibilidades de Brasil, porque la industria brasileña ya de casi de 70 y pocos a 80 y pocos, 10 años, había desarrollado muchísimo, estaba más madura, la madurez muy importante, sabía mejor lo que sería la importancia del costo y el beneficio de la industria, el valor de las exportaciones. Y nosotros estábamos en una buena posición porque éramos los precursores en ergonomía. Entonces, eso nos posibilitó trabajar en varias cosas. Por ejemplo, las cosas de petróleo, como las sondas para explotación en el alto mar. Estábamos lá junto con no sé cuántas otros ingenieros, casi 600 disciplinas, pero una cita pequeña, salita con 5 personas, era la disciplina ergonomía y ya está ayudando a la explotación de petróleo. Son cosas muy importantes. Muy importante, Mario César. Pero no te quedaste quieto. Una vez que ya directa o indirectamente estuviste con Avergo, no te quedaste quieto y quisiste crear Ulaergo y eres uno de los pioneros de Ulaergo. Claro. Nos lo contó un gran amigo tuyo. Nos No, contó por deber de Horacio. familia. Deber de familia. Yo tenía parientes en México. Mi tía era la prima donna de la Ópera de México, cantaba, que era una maravilla. Yo tenía parientes en Argentina, en Mendoza, en Gato Negro, no, entonces. Bom, en el sur, porque exportaciones de manzanas para Brasil venían de la familia en Argentina. Los otros que se quedaron en Valencia también tienen huertas. Yo soy de una familia de agricultores, por raro que pueda ser. No me gustaba esa idea. El Brasil habla portugués diferente del resto. No me cree mucho esta de colonizaciones portuguesas. No se puede. Estamos de vecinos, los vecinos. Él habla castellano, yo hablo portugués. Era una cosa que no me gustaba. No. Y yo tenía, así que me torné presidente de Ulaergo, la primera cosa, tenía allí Jairo Estrada, allí estaba en el Congreso, había el de la Argentina de la OIT, Juan Riva, allí estaba también. Yo lo reuní, no, mira vos, no tenemos que hacer alguna cosa América Latina. Yo ya sabía que tú, Juan, estás allí en OIT, la sede de OIT no es en Canto, es en Lima o algo así, la Organización Internacional del Trabajo. Si puede nos ayudar a hacer las conexiones. Entonces, allí, ese pequeño grupo, vamos a hacer cosas, vamos a intentar. Después, un poquito más, nos encontramos en Colombia, porque la gente de Colombia estaba ayudándonos a hacer algunas cosas. Y había un encuentro de seguridad y otras cosas así en Medellín. Entonces yo había ido para Bogotá por una invitación de los grupos brasileños que hacía de petróleo. En Petrobras había gente que nos hizo contacto y la fui yo para hacer contactos y hacer 3 palestras. Pero decidimos ir todos a Medellín. En Medellín hicimos, y había Horacio también de Chile, se fue allí. Entonces, había gente, bueno, somos 5 países representantes, no somos como dice, los cuerpos diplomáticos oficiales, pero somos trabajadores que están trabajando con una cosa y como una preocupación
con la mejora de la vida de los trabajadores. Entonces, podemos hacer una cosa, una carta, y allí digo que el principio era algún día podemos hablar en unión de los pueblos de América Latina en ese tema del trabajo y ergonomía. Bueno, eso fue casi que algunos años después se empezó a hablar de la ERGO y más adiante también en Chile, en uno de sus congresos de ergonomía, fue lanzada la idea de Unión Latinoamericana de Ergonomía. Incluso a la época se quedó con la orientación de Chile, si me da la cuenta. Sí. Mario César, ¿alguna vez te imaginaste que la ergonomía en América Latina iba a estar situada donde está hoy? No. No. Una vez empezando esta idea, yo me di cuenta como importante y qué cosa. Cuando fue, yo atravesé todo el mundo para irme a una reunión en China, el Congreso de la International Ergonomics Association. Me invitaron a ir a China para ser parte de las discusiones. Cuando me llego allí veo el mundo. Lo que estoy haciendo aquí, quién soy yo, eso es una cosa inmensa, del Villeneuve. Y fue una situación interesante porque en este momento ya existía la Sociedad de Argentina, ADEA, de ergonomía, la Sociedad Chilena, al mismo la gente de Colombia allí estaba, y tenía más Chile, Argentina, no tenía Uruguay, tenía así, su cuerpo es Argentina, Brasil, Chile y un poco de Colombia y un poco de México. Bueno, yo fui a tener esa invitación y todo lo que hicieron todos yo hice una reunión, pero reunión con el teléfono no sería una reunión buena como esa. Pero, y decimos alguna cosa, decidimos que teníamos posiciones sobre esos problemas. Ali llegando, primera buena cosa, la asociación estaba haciendo un inventario y un programa para los networks. Y dije, bueno, tenemos un network. Conozco gente de Argentina, conozco gente de Chile, conozco a gente de Brasil, a gente de Colombia, y tendrá otras, seguramente habrán otras iniciativas que no conocemos. Deberá haber gente en Perú, Ecuador, en Panamá, donde existen trabajadores, tendrá alguien que se interesa por el tema de ergonomía. Entonces vamos a eso. Entonces fue una buena disposición. Después hay una discusión importante sobre los premios de ergonomía que nunca llegaban en América Latina. No, tenemos que hacer algunas cosas de participamos. No somos parte del mundo. Una parte aquí embajo del mundo, pero somos una parte del mundo. Entonces, le vi como fuera una procuración de varias sociedades para representar a América Latina. Y una de las cosas más fuertes que pudo hacer fue la cuestión de organizar una participación más ancha y un sistema de premiación que podría ser más direccionado no a los grandes centros donde ya tienen toda una disposición, pero a los pequeños centros de estudiantes que empiezan el estudio de ergonomía. Porque yo me recuerdo lo importante que fue ver un profesor que hablar de ergonomía para todos los estudiantes, pero estas son cosas importantes. Entonces, tenía una procuración en el mismo tiempo que se estaba haciendo un reconocimiento a Elías Saput. Encontré con él en el Congreso, entonces yo representaba la voluntad, la representación de las asociaciones y una persona importante, un importante personaje que tenía una escuela, formaba muchos ergónomos, etc. Entonces, allí había el reconocimiento del mérito del profesor y la organización de nuestras asociaciones nacionales. Fue un marco. Y después, la cosa como empezó a se desarrollar cada vez más, los varios encuentros, hasta que tenemos hoy día la ergo como una realidad en el continente latinoamericano. Son las cosas, yo veo el marco me alegra.
me alegra. Que coisa sentir, además, que uma alegria muito grande de ver toda a América Latina unindo-se, trabalhando conjuntamente, pensando nos trabalhadores, pensando nos hijos, nuestros nietos, con cuestiones como sustentabilidad, cosas bonitas que tenemos en nuestro campo de preocupaciones. Fantástico. Fantástico, fantástico. Bien, Mario César, por favor, quisiera saber lo más corto posible, ¿qué es para ti la ergonomía? Ergonomia, isso estou agora. Ergonomia é uma maneira de entender com clareza e profundidade os problemas. Isso é ergonomia. Excelente, excelente. Permíteme, Isso, inclusive voy então, a... hacemos um diagnóstico e depois, com a ajuda de outras de outras coisas, podemos trabalhar em soluções, mas não solos. Soluções não dependem somente de nós outros. Voy a registrar este concepto porque me parece muy interesante. Y aquí nace otra cosa. Hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que terminan la preparatoria, terminan el colegio y no saben qué hacer. ¿Qué mensaje les darías tú a esta juventud sobre la ergonomía? Essa é uma questão difícil. Eu vou dizer lá, o mais importante é seguir adelante, creerse en que uno está siempre con posibilidad de hacer una buena cosa que ayuda a los demás a seguir en sus vidas. Cuando se practica este tipo de generosidad, puede tener sentido que está en un camino de ser muchas cosas. Y para eso es necesario el estudio, es necesario la convivencia y es necesario el intento personal. E diria sempre a gente, se há uma oportunidade de estudar, estude. Se há uma oportunidade de trabalhar, trabalha. Mas nunca deixe de fazer coisas, porque nós somos o que hacemos. Y sí, es verdad, y nunca dejen de hacer cosas, siempre tenemos que hacer algo especialmente en beneficio de los trabajadores. Mario Não, César, e organização, o que hacemos outros, este programa, isso é uma coisa maravilhosa também. Compreende? en Hacer efecto. cosas que deje que possamos falar, os niños para ver um programa desse. Eu penso em los jóvenes, quando estou falando, claro, tenho a aprovação católica, então, inevitável. ¿Cómo se dice? ¿Ergonomista o ergónomo? Buena, buena. E te poder ajudar el práctico en ergonomia. Depende de la situación. Me creo ergonomista é mais quem está mais no campo do dia a dia, del hacer. Entonces, é mais, como dizer, podemos dizer uma espécie de obreiro das coisas. E, por outro lado, temos os ergônomos, a pessoas que se dedicam a ser estudo mais profundo, que se puedan aplicar mais adelante, ou que pueda suscitar uma política pública. Por exemplo, eu estou estudando os autistas e como podemos fazer para que esses autistas, puedan ingressar nos puestos de trabalho. Então, estamos modelando o tipo de processo de seleção de autistas, habilitando-os a trabalhar. Isso não é diferente de fazer aqui uma reforma para que possa ver. Eu tenho 3 pantalhas para trabalhar. Ajuda-me, porque essa é uma coisa, minha forma de trabalhar. Isso seria uma coisa de ergonomista. Quando trabalhamos assim com uma população, uma coisa mais antes, somos ergônomos. Todos da mesma família, pero uno del campo práctico, otro del campo del estudio y de la profundez conceptual. Pero son primos. ¿Sí? Acabas de tocar un tema muy importante y yo considero que la ergonomía está muy de cerca con la inclusión laboral, justo lo que acabas de indicar ahora. Sí, la ergonomía claro, y la inclusión claro, laboral. la ergonomía es esencial para la inclusión laboral, esencial es el alimento. El alimento, el fuel, ¿qué puedo decir? Dependemos de otras cosas, claro, pero tenemos una contribución para una mejor vida en el planeta, claro. Por supuesto.
¿Cómo se dice? ¿Riesgo ergonómico o peligro ergonómico? No, el riesgo y el peligro son el peligro ergonómico, es la manera de explicarlo para un público, para una técnica, para una fiscalización, una regulación. Ergonómico no se hace a riesgo, sino que a su explanación, explicación, sacarlo fuera. Entonces, eso no podemos, no sirve como adjetivación lingüística, ergonomía. La ergonomía es muy verbal, el verbo, no es Por palabra. supuesto. Y creo que las personas que hacemos ergonomía debemos partir de ahí, de emitir conceptos claros, de no hacer que la gente se Claro, el equivoque. riesgo tem que ser, el riesgo tiene que ser concebido e entendido, modelado como riesgo. El peligro tiene que ser conocido como preocupación, como protección, como conocimiento de lo que hacer. Eso la idea de ergonomista es un método, es una manera metódica de explicarse bien lo que pasa con las cosas, sabiendo que el mundo no es puramente técnico, no es puramente organizacional, ni puramente personal, es el encuentro de esas cosas en situaciones por veces un poco difícil, otras veces un poco más fácil. La facilidad o la dificultad va a depender también de la capacidad que cada uno tenemos por ergonomía. Yo sé hacer bien algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces, lo que hago, cuando yo conozco, voy y hago las cosas. Cuando no sé bien, llamo a alguien que lo sepa. Entonces, Con toda la experiencia que has tenido en la década del 70, 80, 90 y ahora en el 2000, ¿qué esperas en el futuro con respecto a la ergonomía? desarrollo, más tecnología para el trato. Por ejemplo, yo recientemente vi un ensayo de inteligencia artificial, que son, na verdade, son programas de aceleración de algoritmos, pero que ayudaba bastante, mucho a hacerse un banco de declaraciones. Yo hablé con 40 personas en una industria, cada uno dice sus cosas. Organizaba todo aquel material en manera, por ejemplo, dígame lo que hablaron sobre el cambio de hora de trabajo, las escalas que se dice. Y eso rápidamente hacía una coletera de varias menciones que hablamos disso. E com isso era fácil hacer un diagnóstico. Entonces, creo que desarrollar una ciencia de cooperación con el técnico, el tecnológico, es un camino futuro. Pero hay otro que también ergonomía se ocupa de desarrollar sistemas que marchen bien, organizados. Entonces, tiene a tecnología y organización. Nosotros tenemos que estudiar más esas cosas porque son grandes repercusiones en nuestro dominio de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer estudiar un poco más estas otras cosas, nos acercámonos y decir, hey, matemáticos, tienen que ayudarnos a mejorar la condición de trabajo. No puede quedar así solamente los operables, la mejora de productividad, tiene que tomar de otras cosas también. Y en eso creo que es una ergonomía más esquemática, más basada en tecnología, basada en desarrollos organizacionales, sea una disciplina de futuro. Futuro próximo, ya hay mucha gente que trabaja en eso. No sé cómo están vos en el resto de la América Latina, mas, por ejemplo, en Brasil, la discusión de riesgo psicosocial es la página 1 de todos los periódicos. Entonces, tenemos que dar una respuesta, saber conducir essas coisas, como saber conducir el técnico productivo quando o homem ou a mulher que trabalha e tem certa dificuldade e encontrar uma maneira de arreglar. Por exemplo, estamos cambiando em Brasil o tempo de 6 dias de trabalho e 1 de descanso na semana para o regime de 5 dias de trabalho e 2
de espacio de la semana. Eso tiene sus implicaciones. Hay muchas discusiones, como siempre es saludable que tengamos, está se avanzando en esta dirección, para colaboración que la gente que no está fatigada trabaja menor, eso es antiguo. Pero ahora que estamos vendo a dónde nos lleva esa inadecuación. Mario César, hablando del futuro de la ergonomía, tú y yo estuvimos en una comisión de la IEA, del International Ergonomics Association, en donde tratábamos de implementar que en toda América Latina, en la carrera de ingeniería industrial, se implemente la cátedra de ergonomía. En un Sí. futuro, ¿tú ves viable esto? ¿Tú crees que las universidades de América Latina de la carrera de ingeniería industrial algún día digan obligatorio la cátedra de ergonomía para ser un ingeniero industrial? E claro, claro. Há uma coisa importante que se deve conhecer na engenharia industrial, é o mercado, onde vão os produtos, a organização interna, a prática, estudo de produtividade e qualidade e de ergonomia. É uma disciplina constituinte. Como empezamos a entender o que são os métodos de trabalho, o cronometraje, e chegamos a formas mais desarrolladas, um pensamento mais elaborado de como se deve trabalhar com a população, como preparar a população em grande porte, escolas técnicas para ter gente que pueda operar a indústria. São grandes projetos. A ergonomia não pode estar fora. E é uma coisa que eu digo, si tú sabes lo que es la economía, sabrás también cuánto hace de economías, porque uno de los dictados, ergonomía, boa ergonomía es buena economía. Hasta hoy está válido. Mario César, finalmente, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser ergónomo? Depende de cómo se pasa el matrimonio. Si será en un hospital, de esos llenos de tecnología moderna, seguramente, porque de otra manera no sobrevivería. Gracias, Sí, Mario no, César. yo me torné un personaje que mejoró mucho en varios aspectos personales de la vida por mi creencia en ergonomía. Entonces, no se, no se puede olvidar uno de lo que él transformó en un personaje mejor. Debemos agradecer a esas personas y después de una forma simbólica al Señor, ¿no? Muchas gracias, Mario César. Queridos amigos y amigas, como ustedes saben, este es un programa que se denomina Forjadores de la Ergonomía de América Latina. Este programa lo que busca es generar un reconocimiento a aquellas personas que iniciaron la ergonomía, que nos enseñaron ergonomía. Todos hemos aprendido ergonomía de un maestro. Este es un reconocimiento a esta persona que nos enseñó. Yo te quiero agradecer mucho, Mario César, felicitarte por todo lo que has hecho. Son muchos años, tienes una gran experiencia y sobre todo pedirte algo, que nunca cambies, porque siempre esa sonrisa, ese entusiasmo y cuando nos encontramos en algún evento, algún congreso, siempre estás alegre, nos abrazas y eres parte de un grupo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El compromiso, nunca cambies, Mario César. Ok, ergolatinomía. Muchas gracias. Damas y caballeros, pues estamos una vez más terminando un programa de clase A con los forjadores de la ergonomía de América Latina. Adelante, Mauricio Santos. Estimado Mario César, es para mí un tremendo gusto estar en este momento bien solemne, em, porque directamente como presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, hoy me toca agradecerte de todo corazón por todos tus años de trabajo y dedicación a la especialidad. Nosotros que hemos llegado después de ustedes, de la generación que le tocó explicar muchas veces esto, abrir espacios, empezar de alguna forma a plantar la semilla, que de alguna forma las siguientes generaciones empezaron a seguir y de alguna forma nosotros seguimos el paso que ustedes de alguna forma abrieron. La visión que ustedes tienen hoy día significa en las nuevas generaciones de ergónomos que hoy día tenemos.
ULAERGO hoy día son 4.000, más de 4.200 ergónomos. Y eso partió en una reunión en donde ustedes tuvieron esa visión. Así es que en ese aspecto, de todo corazón y como un reconocimiento muy sentido y muy respetuoso de nuestra parte como ULAERGO, agradecerte. eh, Nos encantaría estrecharte la mano, abrazarte con fuerza y darte todo el cariño que de alguna forma nosotros sentimos y el respeto que nosotros sentimos por ustedes. Así es que, sin más extenderme, esto queda en nuestra página web, esto queda abierto y disponible para que todo el mundo te conozca, sepa quién es, sé que ha escuchado algo de ti. Y en ese aspecto, y ya con esto cierro, cerrar este reconocimiento, un sencillo reconocimiento, pero muy sentido de nuestra parte, en agradecerles a ustedes por haberse enamorado de la ergonomía primero, cosa de que nosotros pudiésemos llegar después. Así que muchas, muchas gracias, Mario César. No quedó que decir. Muchas gracias por sus amables palabras. Yo no tengo más lo que decir. Muchas gracias. Eso que estamos juntos para lo que venga y lo que no venga.